Durante décadas, la humanidad miró hacia la Luna, preguntándose qué había allí arriba. Dijeron que fuimos, dijeron que caminamos sobre su superficie y luego, simplemente, dejamos de ir. Hoy, en una nueva era de tecnología y exploración, decimos que estamos regresando. Pero hay algo que no encaja. Viajamos hasta ella, la rodeamos y volvemos. Sin tocarla, sin quedarnos, sin respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en el pasado? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, seguimos sin pisarla de nuevo? Entre ciencia, misterio y teorías que desafían lo establecido, una pregunta comienza a tomar forma. ¿Estamos regresando a la Luna o estamos descubriendo que nunca la entendimos del todo? Este no es solo un documental, es el inicio de una duda. Y una vez que la veas, no podrás dejar de mirar hacia arriba. Yo sí creo que el hombre llegó a la Luna. No creo, hay muchas inconsistencias, todo es narrativa. Pues ni modo, piensa lo que quieras. Y el lanzamiento fue el 1 de abril. Sí, qué curioso. Es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. No jodas. Mira el canal de YouTube de Somos Ruta 23. Allí hay un documental sobre la Luna. Somos Ruta 23. Luna 2026. Nadie aterrizó y nadie está explicando por qué. 1 de abril de 2026. Una fecha que para muchos parecía marcar el regreso definitivo de la humanidad a la Luna, pero que, curiosamente, coincide con algo más. En Estados Unidos, el 1 de abril es conocido como el Día de las Bromas. El día donde no todo lo que parece real lo es. Y aún así, ese mismo día despegó una de las misiones más importantes del siglo XXI. Desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, un cohete de casi 100 metros de altura rompió el cielo, llevando a bordo a 4 astronautas en la primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo. Sus nombres: Reed Wiseman, comandante estadounidense; Victor Glover, piloto, el primer afroamericano en viajar más allá de la órbita terrestre; Christina Koch, la primera mujer en esta nueva era lunar; y Jeremy Hansen, el primer astronauta canadiense en dirigirse hacia la Luna. 4 humanos, representando no solo a un país, sino a una humanidad que, medio siglo después, vuelve a mirar hacia su satélite más cercano. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque aunque millones creyeron que verían un nuevo alunizaje, la realidad fue otra. Esta misión, llamada Artemis II, no aterriza en la Luna, no desciende, no toca su superficie, solo la rodea y regresa. Un viaje de aproximadamente 10 días, más de 1 millón de kilómetros recorridos, una trayectoria calculada con precisión milimétrica que utiliza la gravedad lunar como impulso para regresar a la Tierra. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué después de más de medio siglo, la humanidad regresa a la Luna, pero no la pisa? Algunos dirán que es un paso necesario, una misión de prueba, un ensayo antes del verdadero regreso. Otros no están tan seguros. Porque en Internet, en foros,
en teorías que llevan décadas circulando, la historia es diferente. Hay quienes creen que la Luna no es lo que nos han dicho, que su superficie oculta estructuras, que refleja algo más que la luz del Sol, incluso que podría contener un mapa oculto de la Tierra. Y justo en medio de esa línea, entre ciencia y sospecha, aparece una coincidencia imposible de ignorar. El día de las bromas, el día de lo falso, el día de la ilusión. Fue el día elegido para volver a la Luna. ¿Casualidad? ¿Estrategia mediática? ¿O simplemente la forma perfecta de ocultar la verdad a plena vista? Porque tal vez el mayor misterio no es la Luna, sino lo que realmente está ocurriendo cada vez que decimos que estamos regresando a ella. La verdad histórica. Para entender lo que está ocurriendo hoy, hay que regresar al origen de todo. Finales de la década de los 60. En plena Guerra Fría, dos potencias luchaban no solo por territorio, sino por el control del futuro. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por algo más grande que la Tierra, el espacio. En ese contexto, la misión Apolo 11 logró lo que hasta entonces parecía imposible. Un ser humano caminó sobre la Luna. Neil Armstrong descendió del módulo lunar y pronunció una frase que quedaría grabada para siempre en la historia de la humanidad. Pero ese momento no fue solo un logro científico, fue una victoria política, una demostración de poder, un mensaje al mundo. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Durante los años siguientes, varias misiones lograron repetir la hazaña. Un grupo reducido de astronautas caminó sobre la superficie lunar, recogiendo muestras, instalando instrumentos y dejando huellas que, según la ciencia, aún permanecen intactas. La última de esas misiones fue Apolo 17. Desde entonces, silencio. Ningún ser humano ha vuelto a pisar la Luna. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, nadie. Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda, porque en las décadas siguientes la tecnología avanzó como nunca antes. Computadoras más potentes, inteligencia artificial, cohetes reutilizables, exploración de otros planetas. Pero la Luna quedó atrás. ¿Por qué? La versión oficial habla de costos, de prioridades políticas, de falta de interés. Pero para muchos, esa explicación no es suficiente. Porque si en aquella época, con tecnología limitada, fuimos capaces de llegar, ¿por qué hoy, con avances mucho más sofisticados, apenas estamos intentando regresar? Algunos investigadores independientes señalan inconsistencias, grabaciones que se perdieron, archivos incompletos y material original que ya no existe en su forma inicial. Otros van más allá. Aseguran que el programa Apolo fue más un espectáculo que una misión, que las imágenes fueron cuidadosamente producidas, que la Luna nunca fue realmente el destino. Pero al mismo tiempo, miles de científicos, ingenieros y expertos
respaldan cada detalle de esas misiones. Datos, física, evidencia independiente. Todo apunta a que sí. Estuvimos allí. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En los archivos oficiales o en las dudas que nunca han sido completamente resueltas? Porque más allá de teorías, hay un hecho imposible de ignorar. La humanidad llegó a la Luna y decidió no volver durante más de medio siglo. Y ahora, justo cuando el mundo atraviesa una nueva carrera tecnológica, justo cuando nuevas potencias emergen, justo ahora decidimos regresar. La pregunta ya no es si fuimos, sino por qué nos fuimos y por qué estamos volviendo. Artemis, el regreso. Después de más de medio siglo de ausencia, el regreso a la Luna ya no es una idea. Es un proyecto en marcha. Su nombre es Artemis. Un programa liderado por la NASA, pero respaldado por una alianza internacional que incluye a Europa, Canadá y Japón. A diferencia del programa Apolo, Artemis no busca solo llegar, busca quedarse. Bases lunares, estaciones en órbita, extracción de recursos. La Luna deja de ser un destino simbólico para convertirse en territorio estratégico. Y en el centro de esta nueva etapa está la misión que volvió a poner la mirada del mundo en el espacio. Artemis II. 4 astronautas, una nave moderna, tecnología desarrollada durante años, lanzados desde el Centro Espacial Kennedy, en una operación cuidadosamente planificada. Pero hay un detalle que muchos pasaron por alto. Esta misión no aterriza en la Luna. No hay módulo de descenso, no hay contacto con la superficie, no hay caminata lunar. La nave se aproxima, entra en una trayectoria calculada con precisión extrema, rodea la Luna y regresa. Este tipo de recorrido tiene un nombre técnico: trayectoria de retorno libre. Un diseño orbital que permite que, incluso si todo falla, la gravedad de la Luna impulse la nave de vuelta a la Tierra. Es eficiente, es seguro, pero también es limitado. Porque no implica interacción directa con la superficie. Y aquí es donde comienzan las preguntas. Si ya lo hicimos antes, ¿por qué ahora no descendemos? ¿Por qué regresar? Pero solo hasta cierto punto. La explicación oficial habla de preparación, de pruebas necesarias, de validar sistemas antes de un alunizaje futuro. Pero para algunos, esto suena más a repetición que a avance, como si estuviéramos retomando un camino que nunca se terminó de comprender. Porque en el fondo, Artemis no es solo una misión, es el inicio de una nueva carrera, una competencia silenciosa, donde ya no participan solo gobiernos, sino intereses económicos, tecnológicos y estratégicos. La Luna ya no es solo un símbolo, es una pieza clave, un punto de control, un posible centro de operaciones futuras, una puerta hacia misiones más lejanas. Y en ese contexto, este viaje no es el final,
es el comienzo, pero un comienzo que deja una sensación extraña. Porque mientras el mundo observa un regreso, hay algo que no encaja del todo. No descendemos, no exploramos directamente, solo rodeamos y volvemos. Como si algo nos detuviera, o como si todavía no estuviéramos listos para lo que realmente hay allá. Conspiraciones, la luna como enigma. Cada vez que la humanidad mira hacia la luna, no solo observa un objeto en el cielo, proyecta preguntas. Y donde hay preguntas, aparecen las teorías. Desde hace décadas, han surgido múltiples interpretaciones alternativas sobre lo que realmente es la luna y sobre lo que podría estar ocultando. Algunas de estas teorías parten de algo muy simple. Lo que vemos no siempre coincide con lo que entendemos. Fotografías de la superficie lunar han sido analizadas durante años. Sombras que parecen demasiado precisas, formaciones que recuerdan estructuras, geometrías que no encajan del todo con procesos naturales. Para la ciencia, esto tiene una explicación clara. La mente humana tiende a reconocer patrones, incluso donde no existen. A este fenómeno se le conoce como pareidolia, pero para otros no se trata de ilusión. Se trata de evidencia. Hay quienes afirman que la luna podría contener restos de estructuras antiguas o incluso señales de actividad no humana. Teorías que se alimentan de imágenes, interpretaciones y, sobre todo, de lo que no se muestra. Y luego está uno de los puntos más discutidos, la cara oculta de la luna. Durante siglos, la humanidad solo vio un lado. El otro permaneció fuera de nuestra vista. Hoy sabemos que no está en oscuridad permanente, pero sí es menos observable, más irregular y para muchos más misterioso. Misiones recientes han captado imágenes de ese lado, mostrando un terreno completamente diferente. Pero incluso con esas imágenes, la percepción no ha cambiado del todo. Porque el misterio no desaparece, solo se transforma. Y entre todas las teorías, hay una que destaca por su fuerza simbólica, la idea de que la luna refleja la Tierra. Según esta interpretación, ciertos cráteres y formaciones guardarían una correspondencia con continentes o mapas antiguos, no como una copia exacta, sino como un reflejo codificado, una especie de espejo, imposible de leer a simple vista. No existe evidencia científica que respalde esta idea. Pero su impacto no está en la prueba, está en lo que representa, porque conecta con algo mucho más profundo, el simbolismo. En la antigua Grecia, la luna era Selene, una presencia que observaba la tierra desde el cielo. En otras culturas, era un portal, un dios, un marcador del tiempo. La luna nunca fue solo una roca. Y en ese espacio, donde la ciencia aún no responde todo, las teorías encuentran terreno. Algunas cuestionan directamente las misiones del programa Apolo, señalan inconsistencias en sombras, ausencia de estrellas, comportamientos extraños en las imágenes.
pero cada uno de esos puntos ha sido explicado desde la física, la óptica y las condiciones reales del espacio. Aún así, la duda persiste. Porque las teorías conspirativas no se sostienen solo en datos, se sostienen en desconfianza. Desconfianza en las instituciones, en los gobiernos, en lo que se comunica y en lo que se omite. Y en el caso de la Luna, esa desconfianza encuentra un escenario perfecto. Un lugar lejano, difícil de verificar y profundamente simbólico. Entonces, la pregunta no es si estas teorías son ciertas, sino por qué millones de personas están dispuestas a creerlas. Porque tal vez, más allá de conspiraciones o certezas, la Luna sigue cumpliendo su función más antigua, hacernos mirar hacia arriba y preguntarnos qué más podría existir. ¿Realmente aterrizan? Cuando escuchamos la frase «viaje a la Luna», la imagen es inmediata. Un astronauta descendiendo, una huella marcándose en el polvo, una bandera, el silencio absoluto. Pero en realidad, llegar a la Luna no siempre significa aterrizar. Existen distintos niveles en una misión lunar. El primero es salir de la Tierra. El segundo es viajar hasta la Luna y rodearla. Y el tercero, el más complejo, es descender, alunizar y regresar. La mayoría de las misiones modernas ni siquiera intentan ese último paso. En el caso de Artemis II, la operación es clara. No hay módulo de descenso. No hay contacto con la superficie. No hay caminata lunar. La nave simplemente se aproxima. Entra en una trayectoria precisa, rodea la Luna y regresa a la Tierra. Muchas misiones solo la observan de cerca. Se acercan, la rodean, la estudian, pero no descienden. Y esto no es nuevo. A lo largo de la historia de la exploración espacial, muy pocas misiones han logrado realmente alunizar con humanos, pues la gran mayoría se ha quedado en la órbita. Y hoy, en plena era de avances tecnológicos, volvemos a ese mismo punto. Más tecnología, más precisión, más inversión. Pero el resultado sigue siendo el mismo. No descendemos. La explicación oficial es técnica. El alunizaje es extremadamente complejo. Requiere sistemas independientes, control absoluto y una sincronización perfecta. Pero para algunos, esta repetición genera dudas. ¿Por qué rodear la Luna? Cuando ya sabemos cómo aterrizar, ¿por qué volver atrás en lugar de avanzar? Y hay un momento en particular que alimenta aún más el misterio. Cuando la nave pasa por el lado oculto de la Luna, no hay comunicación, ninguna señal, ninguna transmisión en vivo, ninguna imagen en tiempo real, solo silencio. Para la ciencia es completamente normal. La Luna bloquea las señales. Pero para otros, ese silencio es una incógnita. Un espacio donde todo podría ocurrir sin ser visto. Porque en la exploración espacial, no todo lo que sucede es observable. Y no todo lo observable es comprendido.
Así que, la próxima vez que escuches que una misión fue a la Luna, tal vez deberías hacer una pregunta más precisa. ¿La visitó o solo pasó cerca? Porque en esa diferencia podría estar escondida una parte de la verdad. Los números y los patrones. Detrás de cada misión espacial hay algo más que tecnología. Hay fechas, hay secuencias, hay patrones. Y en la historia de la Luna, esos patrones se repiten de formas que para algunos no son casualidad. El programa Apolo fue organizado como una secuencia progresiva. Cada misión tenía un propósito. Cada paso llevaba al siguiente, pero no todas lograron lo mismo. Solo unas pocas consiguieron descender, caminar sobre la superficie, dejar huella. Entre todas ellas, hay una misión que quedó marcada por el fracaso. Apolo 13. Un evento inesperado obligó a cambiar el rumbo. Lo que debía ser un alunizaje terminó siendo una lucha por sobrevivir. Desde entonces, esa misión se convirtió en símbolo de interrupción, de lo que casi ocurre, pero no sucede. Y luego llegó el cierre, Apolo 17, la última vez que un ser humano caminó sobre la Luna. Después de eso, silencio. Décadas completas sin regresar. Ahora, volvemos al presente. Un nuevo intento, un nuevo comienzo, un ciclo que parece reiniciarse. Para algunos, esto es simplemente evolución tecnológica. Para otros, es repetición, un patrón que vuelve a aparecer, como si la historia no avanzara en línea recta, sino en círculos. Y aquí es donde entra otra dimensión: la interpretación. Porque a lo largo de la historia, los seres humanos han buscado significado en los números, han visto en ellos señales, sincronías, coincidencias que parecen demasiado precisas. En el caso de la Luna, esto se vuelve aún más interesante. Su ciclo es constante, su presencia es rítmica, su comportamiento es predecible, pero también profundamente simbólico. Durante miles de años, civilizaciones completas organizaron su vida en función de ese ritmo. Y hoy, incluso las misiones espaciales dependen de alineaciones exactas. Nada se deja al azar. Cada lanzamiento, cada trayectoria, cada regreso responde a cálculos precisos. Pero para algunos, esos cálculos no solo representan ciencia, representan patrones más grandes, ciclos que se repiten, decisiones que siguen estructuras invisibles, momentos que parecen elegidos más allá de lo técnico. Y es aquí donde surge la duda. ¿Estamos viendo solo ingeniería o estamos viendo un lenguaje más profundo, oculto en los patrones? Porque en la exploración espacial, cada instante importa. Pero para algunos, cada secuencia también significa. Y tal vez entender esos patrones sea otra forma de entender lo que realmente está ocurriendo. La Luna como símbolo. Mucho antes de los cohetes, antes de la ciencia moderna, incluso antes de la historia escrita, la Luna ya estaba ahí, observando, marcando el tiempo, acompañando a la humanidad desde sus primeros pasos. Para las civilizaciones antiguas, la Luna no era un objeto, era una presencia. En la antigua Grecia,
era Selene, una figura que cruzaba el cielo cada noche, iluminando la oscuridad. En otras culturas, representaba ciclos de vida, muerte y renacimiento. Era guía para las cosechas, referencia para los rituales y símbolo de equilibrio. La luna nunca fue solo una roca, fue calendario, fue espejo, fue misterio, un reflejo simbólico de lo que somos, cambiante pero constante, visible pero siempre fuera de alcance. Durante miles de años, la humanidad no intentó conquistar la luna. Intentó comprenderla y tal vez ahí está la diferencia. Porque hoy, con toda nuestra tecnología, hemos decidido tocarla, medirla, analizarla, convertirla en territorio. Pero en ese proceso surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando algo que fue sagrado se convierte en estratégico? La luna ya no es solo inspiración, es recurso, es posición, es poder. Una pieza clave en una nueva carrera que no todos comprenden completamente. Y aún así, incluso con toda la precisión científica, hay algo en la luna que sigue siendo inexplicable. Porque el misterio no siempre está en lo desconocido. A veces está en lo que creemos haber entendido. Y quizás el verdadero significado de la luna no está en su superficie, sino en lo que despierta en nosotros. Curiosidad, duda, asombro. Porque mientras intentamos alcanzarla, la luna sigue haciendo lo mismo de siempre: observarnos. Pero también hay preguntas que siguen abiertas. ¿Por qué tardamos tanto en volver? ¿Por qué el regreso ocurre por etapas y no de forma directa? ¿Por qué hay momentos sin transmisión, sin imágenes, sin acceso? Y sobre todo, ¿qué parte de todo esto no estamos viendo? Porque entre la certeza científica y la sospecha colectiva existe un espacio incómodo, un espacio donde no todo es falso, pero tampoco todo es completamente transparente. Y es ahí donde nacen las teorías. No necesariamente porque sean verdad, sino porque llenan vacíos. Vacíos de información, vacíos de confianza, vacíos de explicación. Pero hay algo que sí es completamente real. La luna sigue siendo uno de los puntos más importantes para el futuro de la humanidad. Porque al final, la luna no ha cambiado. Los que estamos cambiando somos nosotros. Y quizás este no sea el inicio del regreso, sino el comienzo de algo que apenas estamos listos para descubrir. ¿Tú qué crees? ¿Estamos regresando a la luna? ¿O apenas estamos empezando a descubrir que nunca la entendimos del todo?